Creo que lo que nos falta es entender que toda acción tiene un efecto y una consecuencia, y no todo es inmediato, y que al final todo está conectado. A lo mejor en el suelo, como en cualquier otro sistema, nos pasa que si no podemos ver algo, es muy fácil asumir que no existe, ¿no? Nadie puede ver bacterias, ni virus, ni hongos microscópicos, ni nada. Entonces partimos de la concepción de que allí está, aunque no lo pueda tocar, no lo pueda ver. No a simple vista. Entonces nos hace falta mucha comunicación. Yo creo que generalmente en cualquier tema de ciencia nos hace falta comunicar, bajar todo el conocimiento a todo el mundo. Agrotitanes. Muchísimas gracias, bienvenidos a Los Titanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener gusto, placer, honor de poder compartir esta entrevista con alguien que la verdad es que me pone nervioso en el sentido de poder tener las tablas para poder conversar contigo, María, porque al final de cuentas eres una persona que nos da mucha apertura de tu perfil. Sin embargo, creo que es importante reconocer toda la trayectoria que has tenido a nivel profesional y nivel personal, y me gustaría empezar con esto, preguntarte quién es María. Y María es una persona nacida en Irapuato, crecida en Irapuato y desarrollada en Irapuato, así como las fresas. Soy bióloga, estudié en el ITESI, que es el Instituto Tecnológico de Irapuato. En la licenciatura trabajé con metabolismo de maíz, pues hice mi maestría en Sinvestab Irapuato, en la unidad de genómica avanzada. Trabajé con modelos de especiación de salamandras que viven en volcanes en México. Y después hice mi doctorado en modelos de diversidad genética y evolución de salamandras en México y Centroamérica. Entonces, el tema se expandió, pero alrededor siempre todo ha sido evolución y ecología. Soy doctora hace 2 años, soy mamá hace 12 y medio, y pues María también es una persona que le gusta mucho el streaming, de series, de películas. Me encanta el fútbol, me super fascina el fútbol. Y me encanta tejer y me encanta bordar y básicamente cualquier cosa que me distraiga. Y pues bueno, profesionalmente llevo más de 4 años estudiando el suelo vivo desde un enfoque muy evolutivo, muy ecológico en sistemas agrícolas. Esa es María. También soy tímida, sí debo confesarlo. Gracias, María, por la apertura. La verdad es que siempre la timidez se esconde una persona que nos puede compartir y transmitir muchas cosas. Y me gustaría a lo mejor empezar con una pregunta, a lo mejor muy random, pero ¿por qué te gusta tejer? Me gusta tejer porque cuando yo tenía que estar como 10 años, mi abuela materna un día me agarró, me metió de la mano a su habitación y me dijo, a ver, agárrate y hazte una cadenita. Y a mí me gustó y lo dejé mucho tiempo y después ya, en el posgrado, por ahí del 2015, lo retomé. Y se siente bonito porque tus manos están generando algo nuevo, ¿sabes? Estás creando. Es como como cualquier artesano, crean una escultura, una olla, todo, y con la tela y con los hilos también creas cosas. A mí, por eso me gusta mucho tejer. Qué Es interesante esto relajante también. de decir desde la creación. Y mencionaste algo también muy importante, que eres mamá. Y de repente esta parte de ser mamá, ser una persona de ciencia, ser una persona que está enfocada en la investigación, lleva muchos retos también como ser mamá. ¿Cómo has podido tener esos retos o cómo los has enlazado o cómo los estás transmitiendo con tu hijo? Pues sí, soy mamá de 2 niños. Y fuera de complicar las cosas, creo que ellos lo hacen más sencillo, ¿sabes? Porque nunca te preguntas qué estoy haciendo y por qué. Cuando te levantas tienes la respuesta todos los días y cuando te acuestas tienes la respuesta todos los días. Y hacen tan sencillo tu mundo que dices, pues soy una persona que trabaja como la señora de la tienda, como la señora que vende cositas, como la que tiene su puesto de comida, como el señor que va a la fábrica, como que otra persona que trabaja y se levanta todos los días y dice, vamos a buscar el pan para los chamacos. Así. Sí, sí la ciencia es retadora, pero considero que no
porque nada es retador cuando te gusta. Entonces no pensaría que es más retadora que otras cosas. La formación sí es muy retadora. Llegar a ser científico implica un esfuerzo más allá, ¿no? Porque tienes que meterle solo en la cuestión académica, en ese sentido. De ahí en más, lo que sí compromete, pues, es el tiempo con los hijos, pero dime qué trabajo no compromete el tiempo con los hijos. Totalmente. Y qué frase tan bonita dijiste, que los niños lo hacen tan sencillo que pues hacen sencillas nuestras vidas. Y entrando un poco al tema que nos platicabas también del tema del análisis de analizar el suelo como un ser vivo, ¿qué crees que nos esté faltando en el campo de tener lo tratamos como tierra, ¿ok? Como tierra? ¿Qué crees que haga falta para poder entenderlo? ¿Y qué es lo que te ha enseñado el suelo en estos 4 años? Creo que lo que nos falta es entender que toda acción tiene un efecto y una consecuencia, y no todo es inmediato, y que al final todo está conectado. A lo mejor en el suelo, como en cualquier otro sistema, nos pasa que si no podemos ver algo, es muy fácil asumir que no existe, ¿no? Que nadie puede ver bacterias, ni virus, ni hongos microscópicos, ni nada. Entonces partimos de la concepción de que allí está, aunque no lo pueda tocar, no lo pueda ver, no a simple vista. Entonces nos hace falta mucha comunicación. Yo creo que generalmente en cualquier tema de ciencia nos hace falta comunicar, bajar todo el conocimiento a todo el mundo, y nos hace falta entender que es un sistema sumamente complejo, todo está conectado y que todo lo que hacemos lo afecta de formas que a veces ni conocemos. A mí lo que me ha enseñado estos 4 años en suelo es que pienso yo que es el sistema ecológico más complejo que conozco. Muy complejo. Pues el sistema más diverso y más bello también que he encontrado. Muy bello. Y que tienes para hacer ciencia en el suelo de aquí a 100 años y a lo mejor no logramos entenderlo por completo. Eso me ha enseñado y que aparte es una relación bidireccional, porque cuando hablas de suelos agrícolas no puedes hablar de un suelo agrícola sin hablar de cultivo, ¿no? Entonces tienes el cultivo y tienes el suelo y están conectados y uno afecta al otro y eso lo vuelve todavía más complejo y todavía más bonito porque aparte no es como que solo ellos dos, sino que tienes todavía el clima y actividades alrededor y dices, wow, variables y variables y variables y variables. Y lo que me enseñó es que todo importa, pero no sabes cuánto importa y no sabes cuándo importa. Así, súper dinámico. Y podemos pausar porque ya no te entendí eso, no te escuché. Creo que se me audífono. ¿Pruebo sin audífonos? Aquí estoy sin audífonos. Escucho igual entrecortado. Démosle así. Entonces, como te preguntaba con respecto a lo que nos decías, de que a final de cuentas se enlazan mucho de las cuestiones que pueden tener como variables múltiples, ¿no? Desde el clima, la zona, el microbioma que tiene, y todo esto influye directamente en tener una buena administración de tu suelo o buena, visión de lo que es tu suelo. ¿Cómo poderlo valorar? Porque muchas veces estamos a ciegas en esto. Sí, creo que ahí la respuesta es información es poder. Así como cuando uno va al médico, no es lo mismo que supongamos que tenemos, no sé, una infección en la garganta, me acaba de pasar, que vayamos con un médico, nos revise y nos diagnostique y que aparte que nos diagnostique, nos dé una receta, ¿no? Y que aparte nos diga, vuelva en una semana a ver cómo se siente. Entonces ahí el, la clave fue la información. Yo no conocía la información, pero hice una suposición. Fui con quien sí conocía la información y y no hizo una suposición, sino que emitió un diagnóstico y te dijo qué se puede hacer, que es lo más importante, porque no vas al médico para que te diga, ay, usted está enfermo y ya te vas feliz, ¿no? O sea, tú vas al médico para que te solucionen. Así igualito con el suelo. Necesitamos, cuando tenemos el suelo y tenemos el manejo y tenemos el cultivo, pero tenemos que confiar
en que habrá quienes manejen mejor esa información y nos sepan decir cómo administrarla y que al final termine en una toma de decisiones que me permita aprovechar mejor todo aquello con lo que cuente, ya sea mi sistema de riego, ya sea mi variedad de cultivo, ya sea mi tipo de suelo, etcétera. Es sencillo, pero realmente tiene mucha ciencia atrás de eso, ¿no? Y fíjate que el tema me llama mucho a profundidad también, que esto debe de ser un cambio de liderazgo y debe de tener una visión estratégica esto para poder entender lo que nos estás haciendo. Y entonces, ¿qué cambio de forma de pensar a partir de ejecutar un análisis deberíamos de tener para liderar una estrategia? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo pudiéramos implementar? Creo que tenemos que quitarnos muchas, no sé si prejuicios es la palabra, pero a veces nosotros hacemos suposiciones desde la experiencia y a veces no nos detenemos a pensar que a lo mejor esta vez puede ser distinto. Y entonces es como pensar en que queremos la misma solución para todo lo que se le parezca todo el tiempo. Y a veces no es así. Entonces tenemos que pensar que cada situación puede requerir su propia estrategia. Si es la misma, qué mejor, ya sabemos cómo manejarlo. Pero si resulta no ser la misma, entonces en lugar de pensar, es algo nuevo, nunca lo he hecho, pensar en, ok, voy a implementar otra estrategia que me va a dar experiencia al final para cuando pase otra situación ya sepa que puede ser una u otra o inclusive una nueva. Y en cuestión de estrategia, creo que debemos pensar ya no solo a corto plazo. En campo es importante el corto plazo porque te manejas por ciclos, pero también pensar a largo plazo. Por ejemplo, si tengo un problema de un patógeno y meto cobre, y cada vez que tengo un problema de patógenos meto cobres, tengo que pensar que al final de cuentas tengo tanto cobre en el suelo que a lo mejor ya se vuelve un lugar muy hostil para la vida, ¿no? Y ya no solo estoy llevándome los patógenos, sino a lo mejor me estoy llevando organismos que podrían estarme ayudando. Esa visión a largo plazo es la que debemos considerar y quitarnos el tabú de que podemos resolver las situaciones como se resolvían hace muchos años, porque aunque está bien, las condiciones han cambiado. Ningún suelo agrícola en el mundo es el mismo que era hace 20 años o hace 10. Entonces, ¿por qué seguir pensando en que las soluciones de hace 10 años me van a resultar iguales? No lo van a hacer, también tienen que cambiar porque el suelo mismo cambia. Pensaría eso. Ese es un gran, ese es un gran tema porque al final de cuentas tenemos que ver la cultura de la inmediatez para poder solucionar un problema, pero al final de cuentas cómo hacer que esta parte, que en este caso ustedes están viendo, o en este caso ustedes están teniendo, cómo poderlo implementar desde un punto de vista interdisciplinario, porque estamos hablando de ciencia de datos, estamos hablando de laboratorios, de campo, estamos hablando de cultivos, estamos hablando de agricultores. ¿Cómo podría combinarse eso? ¿Cómo podría tener una buena interacción eso? Es complejo, pero sí se puede. Bueno, gran parte de mi trabajo es tratar de encontrar la mejor combinación de todo. Es decir, tienes ciencia de datos y obtienes datos genómicos que usualmente suelen abrumar al agricultor porque son demasiados. Y luego tenemos estrategias tradicionales, ¿no? Como el uso de agroquímicos, por ejemplo, contra el uso de biológicos. Y luego tenemos siempre el tiempo encima que siempre hay que considerarlo como nuestro reto mayor, porque la planta crece todos los días, el patógeno crece todos los días y el estrés se genera todos los días. Y luego tener que pensar en te estoy resolviendo este problema ahora, necesito yo ver qué problemas te pueden generar después o cuáles van a ser otros efectos colaterales. Entonces, todo eso es parte de mi trabajo para al final poder decirte cuál es la estrategia correcta en el tiempo correcto a la temporalidad correcta. Es cómo, cuándo, dónde, cuánto y por cuánto tiempo. Y también pensar que va a ser dinámico, que tiene que variar. A veces lo ocuparás menos, a veces más, a veces necesitas complementar, a veces ya no, etcétera. Pero eso es hablar de un proceso de adopción, como dices tú,
paulatino, con una estrategia, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos para poder, con un análisis metagenómico, quisiera que me ofrezcas estas dos partes, ¿no? ¿Qué es un análisis metagenómico y cómo poderlo implementar para que pueda ser más visible como una solución práctica para los agricultores? Sí, al final todo va a acabar en un programa de manejo, que es un accionable para el agricultor. Es decir, te voy a decir qué hacer, cuándo y cómo, y te voy a acompañar en el proceso, no te voy a dejar solo. El análisis metagenómico es una técnica donde estamos reemplazando técnicas de microbiología clásica, es decir, ya no crecemos bichos en cajas y ya no esperamos semanas a que crezcan, ni las caracterizamos ni nada, sino que tomamos suelo. En el suelo entendemos que todos los seres vivos estamos hechos de una molécula que se llama ADN, es nuestro diccionario, tiene todas las palabras, de todo el lenguaje y todas las instrucciones. Ese ADN de todo lo que está vivo en el suelo, nosotros lo leemos. Y entonces ya si cada organismo, si nosotros tenemos nuestro diccionario y los perritos el suyo y cada árbol el suyo, con microorganismos que son miles de especies diferentes, pues tenemos miles de diccionarios. Muchas palabras se comparten, pero los mensajes son distintos. Entonces un análisis metagenómico te dice cuál es todo el potencial de lo que tu suelo vivo puede hacer por tu cultivo. Es decirte qué se podría llegar a hacer y qué no podría hacer. Y sobre lo que se puede hacer, nosotros trabajamos para maximizar aquellas funciones que son de mayor importancia y de mayor relevancia para un sistema agrícola. Por ejemplo, si nos dan, no sé, un cultivo de frijol y nos dicen, "No, es que no, bueno, ahí está, ¿no? Tomamos suelo, lo analizamos y vemos que tiene poco potencial para poner nitrógeno disponible para las plantas, para metabolizarlo. ¿Qué hacemos? Pues decimos, mira, te voy a ayudar a enriquecer esta función en tu suelo para que a tu cultivo le vaya mejor. Muchas veces salen funciones que necesitan atención que ni siquiera han pasado por el ojo del experto de campo, porque no todo lo podemos ver. A veces no sabemos, ay, le falta zinc, o ay, no tiene la capacidad de quelar metales, hierro, por ejemplo, ¿no? Y con el análisis metagenómico sí podemos perfilar todas esas funciones, en qué estado están, para saber qué necesita prioridad de atención, qué necesita mantenimiento y qué está funcionando muy bien. Ese es un análisis metagenómico. Muchísimo, porque al final de cuentas nosotros como agrónomos vemos, y como agricultores vemos, pero realmente a veces no entendemos las funciones de lo que está sucediendo. Entonces, esto nos puede hacer un modelo predictivo mucho más estable y mucho más escalable. ¿Cómo poderlo hacer o cómo poder romper esa barrera de que si es rentable o no es rentable o qué tan rentable es esto? Yo creo que eso solo se puede saber en que cada quien haga su relación costo-beneficio. Entender que el metagenoma te brinda una herramienta de resolución de problemas a largo plazo, inclusive de regeneración de suelos, ¿no? Y también a corto plazo, como, no sé, mitigar problemas de patógenos. Entonces tenemos que ver que va a haber problemáticas a las cuales veamos solución inmediata y va a haber problemáticas a las que tengamos que darle seguimiento, inclusive durante años, para saber que están progresando, como la captura de carbono, por ejemplo, ¿no? La regeneración misma del suelo o la detoxificación de agroquímicos pues, toma tiempo. Entonces, ahí depende de qué tanto quieres ver tu suelo en mejores condiciones a largo plazo para que siga siendo rentable por más tiempo y viable, a la par que sigues dando solución a problemas inmediatos, como es sanidad. Desglosemos un poco esto en el sentido que imagínate, yo soy un agricultor que tiene una necesidad de tener mayor diversidad de microbioma en mi suelo por el manejo que he tenido. ¿Cómo es la implementación? ¿O dónde te ha tocado ver implementación de estas herramientas donde has dicho, oye,
las caracterizaciones, todo se ven rápidamente por estas variables que hemos supuesto. Creo que ahí lo primero es, hay que aumentar diversidad. ¿Cuál? No de quiénes, sino para que hagan Imagínate, imagínate, no sé, un cultivo de maíz en una zona, no sé, como en Sinaloa, en una zona como en el Bajío. Ujú, ujú. Ya, identificando las necesidades, lo que podemos establecer entonces es primero un análisis inicial, completito, saber dónde estamos parados, identificar qué nos hace falta y diseñar un programa de manejo que te permita por ejemplo, aplicar biológicos que te incrementen cierto tipo de biodiversidad que te hace falta, estrés salino quizá o estrés hídrico que te ayuden a manejar, por ejemplo, ¿no? Y luego alternar, por ejemplo, con a la par voy a estar aumentando mediante la aplicación de esta otra cosa la solubilización de nutrientes, quizá fósforo, porque hay mucho fósforo, pero no está disponible. Entonces lo meto a mi programa de manejo. ¿Y cómo yo sé que está funcionando? Te voy a hacer monitoreos cada cierto tiempo, que ya conozco, por ejemplo, que si aplico este biológico hoy, sé que el mayor impacto lo voy a ver en 10, 15 días, pues entonces te monitoreo a los 15 días, de una forma muy rápida para ver cómo ha reaccionado tu suelo. Y de ahí reevalúo y o mantengo mi plan de manejo o por ejemplo ajusto dosis o por ejemplo quizá meta otro biológico. Y así voy monitoreando tu suelo cada cierto tiempo, igual por técnicas de diagnóstico rápido, para irlo leyendo mientras estoy aplicando el plan de manejo. Al final tú tendrías que ver que tu rendimiento a lo mejor tiene un efecto positivo o que tu planta se enfermó menos o que creció con un follaje mucho mejor o alcanzó, no sé, un mayor número de hojas o cosas de ese tipo que, que de vista rápida al productor le dicen, esto está funcionando, ya no tengo amarillamiento de mis hojas, por ejemplo, o la mazorca llenó completita o no sé, hasta cuatearon o algo así, ¿no? Entonces tendrías que verlo al final de tu plan de manejo, estos cambios que te digan, vamos bien, estamos mejor que antes. Es que me pongo inquieto porque a final de cuentas lo podemos ver desde el punto de vista eh, de que es una inversión. Y una inversión a Es una veces inversión. en un cultivo de baja rentabilidad como el maíz, pues dices, no puedo aventarme a tener este tipo de situaciones y de inversiones. Pero realmente entonces lo que tendríamos que cambiar es, estoy invirtiendo a mi suelo y eso me va a ser más rentable posteriormente. Yo creo que sí tendríamos que verlo así, es como cuidar su propio cuerpo. O sea, tú le inviertes a una alimentación sana, quizá tomar vitaminas, algún suplemento, porque tú necesitas tener mayor concentración o fatigarte menos o realizar tus actividades mucho mejor y algunas las verás a corto plazo y otras a largo plazo, pero al final estás cuidando único recurso con el que cuentas que no es renovable. Entonces sí tienes que invertirle para hacerlo mejor y más longevo. Sí, a final de cuentas es el cuerpo con el cual generamos una utilidad. Y si ese cuerpo lo Exacto. tenemos con una hambre o con una necesidad muy vasta, pues los mismos microorganismos nos pueden hacer. Sin embargo, por decir, quiero enfocarme también en la parte de, normalmente nosotros hacemos análisis donde hacemos en caja Petri los crecimientos y nos mandan una evaluación de ciertos microorganismos. Y eso es todo una industria. Lo que estás planteando acá en este sentido de hacer análisis metagenómicos o análisis de qPCR para tener mayor respuesta de los bichos específicos que están sucediendo, cómo poderlo implementar o saber si es caro o es barato, porque al final de cuentas siempre el miedo a cambiar a una nueva técnica nos genera incertidumbre. Sí, yo no estoy peleada con la microbiología. Hay que saber de cuál siempre es la técnica más adecuada en cada caso. Para cuestiones de diagnóstico, el tener un diagnóstico molecular de que te tarda 3 días a tener un diagnóstico microbiológico que quizá te tarda 2 semanas, un mes, no lo sé, pues es tiempo ganado, ¿no? Para tu cultivo. Entonces, si te van a tardar un mes en decirte, tienes este Fusarium sacari,
por microbiología y ya te pasó un mes, dices, ay, pues tengo un mes con mis plantas enfermas, a lo mejor ya hasta ni siquiera es rentable continuar el cultivo, ya se me enfermó todito, ¿no? Pero si tienes un diagnóstico que te tarda 3 días y te lo dice con precisión genómica, tienes este bicho y además tienes tanto de este bicho y además el riesgo de padecer la enfermedad causada por este bicho es alta, media o baja, pues ya ganaste. Ganaste una, si es correctivo, pues estás corrigiendo mucho más rápido y eso significa que a lo mejor ocupas menos. Y la otra es que cuando se trata de problemas de sanidad, por ejemplo, quieres cacharlos lo más antes posible y estar bien seguro de lo que estás haciendo. No quiero decir que los laboratorios se equivoquen, pero los microorganismos son bien engañosos. A veces crecen igual y se ven igual al microscopio, pero no lo son. Y entonces hay probabilidad de que el diagnóstico sea impreciso o pueda ser impreciso. O a veces no te creció porque no se se movió un poco la temperatura o esa cepa estaba adaptada para comer otra fuente de azúcar, no lo sé. Y también dices, ah, no lo tengo, o tengo poquito, o tienes más fuentes de variación en un análisis microbiológico que en un análisis molecular. El análisis molecular es súper preciso y es muy sensible y aparte es cuantitativo. Entonces, pues ventajas tiene muchas, pero sí hay que adoptar la tecnología. Fíjate, me llama la atención porque a final de cuentas esto nos puede dar respuestas muy rápidas de poder accionar como técnicos o como agricultores a poder solucionar un problema específico. Sin embargo, dentro de esta misma herramienta que nos brindas, ¿cómo hacer esa bioestadística o esa bioinformación que realmente, como dices tú, no nos cuenten, ¿no? Porque a lo mejor nos pueden enseñar un microorganismo que está así, dices, es este, ¿no? Pero aquí en este caso, tú estás hablando desde un estudio genómico y ese estudio genómico, cómo puedo saber si realmente es o no realmente es? Porque esa barrera, aunque no lo creas, es como entre tomarme un paracetamol que sé que me quita el dolor de cabeza o tomar una aspirina. ¿Cuál es la mejor? ¿O cuál es la fuente de donde yo puedo tomar esos datos? No, y aparte no sabes ni por qué te duele la cabeza, ni si el dolor de cabeza es derivado de que se te dilatan los vasos sanguíneos o de otra cosa de entrada, ¿no? Con la cuestión genómica, no te van a dar una foto de un microorganismo jamás, ni de una caja Petri. Te van a dar un número y te van a decir quién es, por ejemplo, y actualmente nosotros también podemos hacerlo sobre funciones. Entonces, lo que te van a dar es, tienes este nivel de riesgo alto de padecer enfermedades por Fusarium oxysporum porque la abundancia es tanta en suelo. Son números, pero no vas a ver la secuencia, y no vas a ver una caja ni una foto. Sin embargo, por ejemplo, si lo comparamos con el diagnóstico para COVID-19, pues es la misma técnica. Y nadie nunca te enseñó la secuencia del virus. Nunca viene la secuencia del marcador que usan para decir aquí hay COVID y hay tanto COVID. En ningún reporte viene pegada la secuencia, ni una foto ni nada. Es un número que te dice hay tanto de COVID-19, tienes COVID-19 tu diagnóstico. Es lo mismito, esa es la naturaleza de la técnica, pero tienes que confiar en que es precisa y tienes que ver que lo que te recetan para eso está ayudando a mitigar el problema que ves en campo. Es brujería. De la buena. Fíjate que eso me llama mucho la atención también y creo que en algunas de las pláticas que hemos tenido previas a la entrevista, te decía cómo poder hacer ese enlace entre la parte científica y la parte de la espiritualidad, porque esto que me hablas a lo mejor se oye muy místico o se oye muy científico también, pero a final de cuentas tiene un sustento en ambos lados, ¿no? ¿Cómo podríamos enlazar esas uniones? Pues yo creo que la persona que te emite el análisis y te cuenta una tecnología tiene que generarte confianza. Creo que el misticismo radica en la confianza. Por ejemplo, cuando tú contratas a un carpintero, no le dices que te explique qué hizo, ni cómo le hizo.
ni qué materiales usó, ni cómo le cortó, ni qué herramienta usó para, no sé, biselar o pulir. Te dio un resultado. Y tú con ese resultado, por ejemplo, si te dio una mesa, pues usas tu mesa y dices, mi mesa aguanta, es un buen trabajo. Pero no te detalló su proceso y no necesitaste conocerlo todo. Fuiste sobre el accionable. Es lo mismo acá. Y entonces tú tuviste que contratar un carpintero que te diera confianza, porque no vas a contratar a cualquier persona que te dice yo soy carpintero, ¿no? Lo mismo pasa acá. Tienes que generar esa confianza y la persona que te platica una tecnología tiene que darte esa sensación ok, esto es nuevo, quizá no lo entiendo, pero vamos viendo sobre la marcha. Porque al final, si no lo haces así, no vas a terminar haciendo nada. En cuestión de suelos agrícolas y en cualquier otro aspecto, tiene que haber esa confianza y tiene que haber esa transparencia y la apertura de que si hay dudas, te las resuelva y si tienes una curiosidad, pues también te la resuelva y cosas así. Fíjate que de antemano te agradezco la sencillez con la que nos estás compartiendo este tipo de conocimiento tan complejo y me gustaría también que nos pudieras decir dónde te encontramos, dónde sabemos más de ti, porque la verdad es que eres una verdadera agrotitán que nos abre o me abre en este caso un panorama científico y que ya no se quedó en la parte académica, sino que realmente es accionable en el día a día en la resolución de problemas. Pues yo llevo 4 años en Solena. Solena tiene su página de LinkedIn. Ahí pueden encontrar Solena y normalmente, bueno, también tengo mi LinkedIn, María Segovia, y pues está ligado, ¿no? A la empresa. No soy una persona activa en redes, pero pues cuando puedo publico cosas ahí, y tengo un Linktree que al ratito te lo paso y ese sí tiene todas las ligas a donde me puedan encontrar. Pero en Solena sí. Y me gustaría recalcar que al menos una de las grandes motivaciones que tengo para estar donde estoy es que cuando estás en la academia aprendes a hacer ciencia, a generar conocimiento y eso es muy bonito. Pero se queda en un estado muy romántico cuando te quedas ahí. Y cuando, al menos así yo lo veo, cuando tienes un hijos, te das cuenta que el mundo gira diario y que la gente vive diario y tiene hambre y necesidades y el suelo y todo. Y mi motivación es qué puedo hacer yo para resolver algo de lo que está pasando ahorita y de lo que va a pasar en el futuro que le pueda dar a las siguientes generaciones al menos un poco de la estabilidad alimentaria que yo tuve, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las motivaciones y en Solena pues estamos súper apoyados de la tecnología y lo que queremos hacer es transformar un dato en una decisión precisa para quien la necesite cuando la necesite. Muchas gracias. Cerrar el episodio, María, me gustaría hacerte dos preguntas, bueno, tres preguntas desde el punto de vista filosófico. Una es, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo me hablo a mí misma? Híjole, ¿en qué sentido? Entonces, ¿cómo es tu conversación contigo mismo? Pues antes conversaba mucho conmigo misma, sobre todo para ganar seguridad. Si te soy honesta, gran parte de mi vida he padecido síndrome del impostor. Entonces, cuando algo bueno me pasa, no me la creo que sea por mí. Y gran parte de la vida me la he pasado diciéndome, no, María, sí, esto es tu culpa, ¿no? En el buen sentido. Ahora la conversación ha cambiado en el ¿qué vamos a hacer hoy que te causa curiosidad? A lo mejor, no sé, si conocieras a mis compañeros de trabajo, sobre todo a mi jefe, te dirían, es que María viene con cada idea a veces, o le gira muy rápido la ardilla, ¿no? Como dicen. Le dicen algo y ya está pensando como hasta la luna. Mis conversaciones son necesitas poner orden en esa cabeza y ver qué sigue, o sea, no te aceleres. Soy súper acelerada. Y la conversación más importante que he tenido de un tiempo para acá es céntrate en el momento en el que estás, agradécelo sobre todo y disfrútalo. Y ya, son conversaciones conmigo. Difícil a veces el centrarse en el ahora. Sí, La otra total. pregunta, María, es, si el día de hoy empezaran tu autobiografía, ¿con qué frase empezaría? Híjole, no sé.
¿Con qué frase empezar una autobiografía? Creo que diría, es más fuerte de lo que, de lo que creo, algo así. Y ya, para saber tu lado lúdico, ¿qué música nos recomiendas? ¿Qué es la música que te pone de buena, melancólica o cuál es la música que más escuchas? Me gusta mucho, sé que te van a llover y me van a llover. Me gusta muchísimo Ricardo Arjona. Me encanta el rock, me fascina Metallica, todo el trash. Me gusta Guns N' Roses, me gusta Pantera, Nirvana, todo eso. Y creo que ya, porque los demás son gustos como un poco el pop, un poco la balada, rock. Rock pesado, Ricardo Arjona. Muchísimas gracias, María. La verdad es que eres una verdadera agrotitán. Agradezco tu tiempo, tu espacio y sobre todo esa gran sencillez con la que nos compartes tu conocimiento. Si quisieras decir algo para cerrar el programa, micrófonos abiertos. Gracias. Creo que sí quisiera transmitir la idea de que el mundo gira muy rápido y a veces eso nos puede dejar incrédulos ante ciertos avances, pero la tecnología siempre tiene que ser una herramienta y siempre que se pueda usar y se deba usar hay que usarla. Así como ya todos le metemos al ChatGPT y todo, que es inteligencia artificial, pues hay que abrazar también la tecnología en el campo. Estamos bien preparados, solo nos hace falta cambiar un poquito el chip y decir, ok, si antes lo hacía de una forma, ahora lo voy a hacer de otra. Y qué mejor, ¿no? Todo el mundo avanza de esa forma. Hay que abrazar la tecnología, hay que confiar en las personas que nos ofrecen tecnología. Obviamente, bajo nuestro criterio y bajo el criterio de quien la está ofreciendo. Y hay que pensar que estamos en una época donde a lo mejor los problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, sobre todo en estados de salud del suelo, pero se pueden resolver a largo plazo y podemos empezar hoy. Entonces, pues cualquier persona que sienta la inquietud de entender la tecnología que ofrecemos, que generamos, se acerque a mí, se acerque a Solena, lo haga a través de ti y con mucho gusto nos vinculamos. Que al final de cuentas también esta tecnología sirve para ver qué tan eficiente es un activo, qué tan no eficiente es, qué tanta respuesta tiene, qué tanto contamina un suelo, qué tanto no lo contamina. Y antes de que cerremos el episodio, me acuerdo mucho cuando hiciste el análisis metagenómico del biopoliagua, que algo te llamó mucho la atención. ¿Nos podrías compartir eso? Bueno, ya en cosas la atención. Biopoliagua, lo que nos pasó es que Biopoliagua es un polímero que captura agua y luego la libera lentamente, ¿no? Para mantener la humedad en el suelo, evitar la evaporación. Hacía eso y además ese efecto de retener el agua favorecía a que microorganismos que eran capaces de tolerar el estrés hídrico también proliferaran. Entonces era un efecto aditivo, es decir, tengo el polímero que mantiene el agua y estoy promoviendo que organismos que toleran el estrés hídrico pues se asocien o prevalezcan en la rizósfera en el suelo. Eso me llamó mucho la atención. Si te soy sincera, en muchos de los productos que analizamos, porque analizamos el efecto de los productos, siempre hay capacidades del producto que, que quien hace el producto no tenía ni idea que podían hacer. Entonces, lo bonito del metagenoma es que, una, comprobamos los efectos del producto en el suelo y descubrimos otros, y eso potencia el uso que le puedas dar a cualquier producto. Eso a mí me vuela la cabeza, me gusta muchísimo porque está yendo más allá. Muchas gracias, María. Encantado, un gusto, un honor que estés con nosotros. Gracias por participar, gracias por darte el tiempo, por estar en Agrotitanes y pues enhorabuena. Que sea la primera, pero que no sea la última. Ay, ojalá que sí. A lo mejor luego hablamos de un proyectito u otra cosa más específica. Perfecto. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, María. Que estés muy bien. Gracias. Bye. Agrotitanes.